la programación es necesario ahorrar tiempo, espacio y acomodar el código de forma legible. Las funciones nos permiten todo esto. En una sola frase yo definiría las funciones como un bloque de código, el cual cada vez que lo llamemos ejecutará su código interno, y de esta forma nos provee de una funcionalidad. Empecemos creando la primera función que me servirá como ejemplo para explicar sus partes. Lo primero que hacemos es declarar la función indicando su tipo. Este puede ser de tipo string, que sería para texto, de tipo int, tipo void, entre otros. Pero se recomienda utilizar el tipo void en todas aquellas funciones que se le piense enviar datos. Por cierto, las funciones se declaran antes de la función main y no dentro. Void, función 1, este es el nombre de nuestra función. Paréntesis y llaves. Entre las llaves colocaremos todo el código que se ejecutará. Por ahora esto es muy sencillo de entender. Para este ejemplo coloquemos un mensaje con ayuda de la función count. Operador de inserción, entre comillas, adiós mundo. Operador de inserción, end L, punto y coma. Eso es todo, ya nuestra función está creada y su funcionalidad es mostrar el mensaje adiós mundo. Pero si ahora compiláramos nos daríamos cuenta que no acontece nada. Esto es porque solo hemos creado la función indicando su contenido y su nombre. Pero para que se ejecute tenemos que llamarla en el sitio donde queremos que se ejecute. Veamos un ejemplo y después se entenderá el por qué es necesario y ventajoso que las funciones tengan que llamarse. Entonces, para llamar a nuestra función únicamente necesitamos escribir de nuevo su nombre, seguido de los paréntesis y punto y coma. Dijimos que es función 1, paréntesis, punto y coma. Ahora sí, compilamos. Ahí comprobamos que nuestro mensaje sale tal y como lo queríamos. ¿Qué pasaría si yo quiero que mi función se ejecute y me dé un resultado 2, 3 o más veces? Simplemente la vuelvo a llamar tantas veces como quiera. Función 1, paréntesis, punto y coma. Función 1, paréntesis, punto y coma. Compilamos. Ahora nos queda clara su utilidad, pues es más fácil escribir solo el nombre de nuestra función que repetir todo el mensaje code una y otra vez. Incluso necesitamos menos espacio. Imaginemos qué pasaría si en lugar de mostrar solo un pequeño mensaje la función sea mucho más extensa y quisiéramos, por ejemplo, sumar dos números. Usaré la misma función pero cambiaré sus datos, borro nada más lo que está entre llaves y agrego int número 1 igual a 10, punto y coma. Int número 2 igual a 35, punto y coma. Int resultado igual a número 1 más número 2, punto y coma. Count, operador de inserción, resultado, operador de inserción, end L, punto y coma. Supongo que ya van entendiendo que en la variable resultado almacenaremos la suma de ambos números. Compilamos rápidamente solo para comprobar. Y vemos que sí. Con más razón ahora nos queda claro que ahorramos mucho espacio al llamar la función 3 veces en lugar de escribir todo el código 3 veces. En verdad, si necesitáramos ver su resultado 3 veces, bastaría con introducir el código dentro de un bucle. La utilidad de las funciones está en llamarlas en distintas partes del código de ser necesario. Ahora mismo ya sabemos cómo crear funciones y cómo llamarlas. Entramos ahora al subtema de enviar datos por referencia a las funciones. No sabemos utilizar funciones hasta que aprendemos cómo enviarles datos por referencia. Pasemos de una vez al ejemplo. Imaginemos que tengo dos variables que almacenan dos números y dentro de una función procesaré estos dos números para sumarlos. Pero estos dos números no serán constantes porque quiero que el usuario los ingrese. Entonces, int dato1, punto y coma, int dato2, punto y coma. Count, operador de inserción, entre comillas, ingrese un número, punto y coma. Sin mayor que, dato1,
punto y coma. Code, operador de inserción, entre comillas, ingrese otro número, punto y coma, sin mayor que, dato 2, punto y coma. Con esto ya capturamos los dos números. Utilicemos la misma función, eliminamos las variables que estábamos utilizando al principio, lo demás se queda como está. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo enviar dato 1 y dato 2 para ser usados dentro de la función? Incluso podemos pensar que es más fácil cambiar dentro de la función donde dice número 1 más número 2 por dato 1 más dato 2. Y sí, efectivamente esta es una forma de hacer la operación como ya veníamos haciéndolo. Pero supongamos que al inicio de un programa avanzado que yo estoy haciendo, necesito enviar los valores de dos variables llamadas dato 1 y dato 2. A la mitad del programa se me antoja enviar a la misma función el valor de otras dos variables llamadas total y promedio. Y finalizando el programa quiero enviar nuevamente el valor a la misma función de otras dos variables. Si dentro de mi función estoy utilizando dos variables definidas dentro de la función, aun si fueran definidas por el usuario, luego no podría hacer la misma suma con otros datos, con otras dos variables. Concluimos en que hay ocasiones en las que necesitamos enviar datos por referencia. Este subtema puede ser más difícil que los anteriores, por eso les recomiendo preste atención a los ejemplos y de ser necesario, repítalos. Entonces, para hacer esto declaramos dos variables nuevas entre los paréntesis del nombre de la función. Quizás se preguntaba para qué servían esos paréntesis o si solo era una norma sin sentido. Pues no, esos paréntesis son para declarar la cantidad de variables que necesito dependiendo de la cantidad de datos que quiero que mi función reciba. La primera la llamaré int número 1. Coloco una coma y a continuación coloco la segunda variable, que será int número 2. Estas son mis dos variables, separadas por una coma. Eso es todo, pero ojo aquí porque estaré enviando los valores de las variables dato 1 y dato 2 en ese orden, y cuando llegan a mi función serán almacenadas en las variables número 1 y número 2, en ese orden. Para enviar los datos es muy simple, en el momento que llamo a mi función, entre los paréntesis de la llamada escribiré el nombre de las variables que quiero enviar. Entonces, función 1 es el nombre de nuestra variable, entre paréntesis coloco dato 1, dato 2, punto y coma. Compilamos para ver qué acontece. Ingresé un número, ingresaré 20. Ingresé otro número, ingresaré 15. Ahí vemos que me devuelve 35. ¿Volvemos al código? Si quisiera enviar otros dos datos que no sean dato 1 y dato 2, entonces escribimos función 1 y entre paréntesis el nombre de los otros dos nuevos datos, por ejemplo, total, promedio. Obviamente todavía no he declarado estas variables, pero es solo un ejemplo para que se termine de entender. Si ha prestado atención a estos ejemplos, ahora ya sabrá cómo crear funciones, cómo llamarlas cuando las necesita y cómo enviar distintos datos por referencia, aunque por experiencia sé que tendrá que pasar algún tiempo antes de que sienta que las funciones realmente son muy necesarias y útiles. En el siguiente video explicaré con ayuda de ejemplos el tema de la programación orientada a objetos, qué es, para qué sirve y cómo programar con dicho paradigma. Así es que nos vemos por allá.